Cuando Hernán Cortés llegó a las costas del actual México en 1519, no apareció como un héroe ni como un villano legendario, sino como un hombre plenamente integrado en su tiempo. Europa atravesaba una etapa de expansión acelerada. Las monarquías se fortalecían, el Atlántico se convertía en el nuevo centro económico y la idea misma del mundo conocido había estallado tras los viajes de finales del siglo XV. América no fue una anomalía, sino el resultado lógico de ese proceso. La monarquía hispánica acababa de culminar la conquista de Granada y arrastraba una larga tradición de guerra de frontera. Para muchos hidalgos sin herencia, el ascenso social dependía del servicio militar y de la lealtad al rey. Cortés, nacido en 1485 en Medellín, Extremadura, pertenecía a esa pequeña nobleza sin fortuna que veía en el Nuevo Mundo una oportunidad irrepetible. Su paso por la Universidad de Salamanca fue breve, pero significativo. Adquirió nociones de derecho y administración que más tarde usaría con gran habilidad. Cortés entendía que el poder no se ejercía solo con la espada, sino también con documentos, cargos y legitimidad. Esa capacidad para moverse dentro del sistema lo distinguiría de muchos otros conquistadores. La experiencia americana terminó de formarlo. En la Española y después en Cuba, bajo las órdenes de Diego Velázquez, aprendió cómo funcionaba realmente el mundo colonial. La distancia entre las leyes dictadas desde Castilla y la realidad del terreno, los conflictos entre españoles y la necesidad constante de tomar decisiones rápidas. Cortés prosperó en ese entorno, pero su ambición acabó chocando con la de su superior. Cuando llegaron noticias de un gran territorio continental al oeste, Velázquez organizó una expedición exploratoria y confió el mando a Cortés. Pronto desconfió de él. Cortés, consciente de que aquella era su única oportunidad, partió antes de ser destituido y legitimó su autoridad una vez en tierra, apelando directamente al rey, utilizando el propio sistema a su favor. Frente a él se extendía un mundo que aún no comprendía. Mesoamérica era una región densamente poblada, con estados poderosos y profundas tensiones internas, dominada por el imperio mexica desde Tenochtitlán. Cortés avanzaba sin saberlo, empujado por la ambición y por un contexto histórico que ya no permitía marcha atrás. Cuando los españoles comenzaron a oír hablar de Tenochtitlán, apenas podían imaginar lo que significaba realmente aquella ciudad. En Europa, las grandes urbes crecían con dificultad, rodeadas de murallas y limitadas por problemas de abastecimiento e higiene. En el centro de Mesoamérica, en cambio, se alzaba una capital construida sobre el agua, organizada, monumental y profundamente simbólica. No era solo una ciudad, era el corazón político, religioso y económico del imperio mexica. Tenochtitlán se levantaba en el lago de Texcoco, conectada a tierra firme por grandes calzadas y abastecida por un sistema de chinampas que garantizaba una producción agrícola constante. Sus templos, palacios y mercados sorprendieron a los europeos por su tamaño y orden. El mercado de Tlatelolco reunía a decenas de miles de personas cada día, intercambiando productos de regiones muy alejadas. Nada de aquello encajaba con la imagen de un mundo primitivo o atrasado. El poder mexica no se basaba únicamente en la fuerza militar. Era el resultado de una compleja red de alianzas, tributos y pactos, encabezada por la llamada Triple Alianza. Los pueblos sometidos debían entregar bienes, alimentos y prisioneros, pero conservaban en muchos casos sus propias autoridades. Este sistema permitía una expansión rápida, aunque también generaba tensiones constantes. El imperio era fuerte, pero no estable. La religión ocupaba un lugar central en la vida política. Los dioses garantizaban el equilibrio del mundo, pero exigían sacrificios humanos para mantener el orden cósmico. Para los mexicas, estas prácticas no eran actos de crueldad gratuita, sino un deber sagrado. Sin embargo, para muchos pueblos sometidos, los sacrificios y el peso del tributo alimentaban un profundo resentimiento hacia Tenochtitlán. Ese resentimiento sería clave en lo que estaba por venir. El imperio mexica no era un bloque unido frente a los extranjeros, sino un entramado frágil de lealtades forzadas. Cortés y sus hombres aún no comprendían esa realidad, pero pronto empezarían a percibirla a través de sus primeros aliados indígenas. En 1519, Tenochtitlán se encontraba en la cúspide de su poder. Nunca había sido conquistada, nunca había visto un enemigo como el que se acercaba. La ciudad no sabía que estaba a punto de convertirse en el escenario central de uno de los mayores choques culturales y políticos de la historia. Cuando Hernán Cortés se acercó a Tenochtitlán, el imperio mexica estaba gobernado por Moctezuma II, un tlatoani experimentado, profundamente religioso y consciente del delicado equilibrio político que sostenía su poder. Moctezuma no era un gobernante débil ni ingenuo, pero sí se encontraba atrapado en una situación sin precedentes.
Nunca antes había tenido que enfrentarse a un enemigo como aquel pequeño grupo de extranjeros armados, aliados con pueblos sometidos y portadores de una violencia desconocida. La llegada de los españoles fue interpretada inicialmente dentro de los marcos culturales propios del mundo mexica. Los presagios, los augurios y los mensajes ambiguos formaban parte habitual de la toma de decisiones políticas. Moctezuma recibió informes contradictorios. Aquellos hombres eran pocos, pero parecían invencibles. Buscaban oro, pero también hablaban de un solo Dios. Combatían con eficacia, pero negociaban con insistencia. El Tlatoani optó por la prudencia. Envió regalos, emisarios y mensajes destinados tanto a apaciguar como a observar. Cortés, por su parte, comprendió pronto que la diplomacia era tan importante como la fuerza. Aceptó los regalos, los interpretó como signos de sumisión y avanzó con cautela, siempre atento a las tensiones internas del imperio. No llegó como un conquistador abierto, sino como un aliado potencial, explotando cada ambigüedad a su favor. El encuentro entre ambos líderes fue un choque de mundos. Moctezuma recibió a Cortés en Tenochtitlán con una hospitalidad calculada, intentando integrar a los recién llegados dentro del orden mexica y, al mismo tiempo, mantenerlos bajo control. Cortés interpretó esa hospitalidad como una oportunidad estratégica. Poco después, tomó una decisión arriesgada: apresar al Tlatoani dentro de su propio palacio, convirtiéndolo en rehén político. A partir de ese momento, el frágil equilibrio se rompió. Moctezuma perdió autoridad ante su pueblo, mientras los españoles se vieron atrapados en una ciudad inmensa y hostil. La diplomacia dio paso al miedo, y el miedo a la violencia. Ninguno de los dos líderes buscaba inicialmente una guerra total, pero las decisiones tomadas bajo presión hicieron inevitable el conflicto. El encuentro entre Moctezuma y Cortés no fue el choque entre civilización y barbarie, sino entre dos sistemas políticos incapaces de comprenderse del todo. Y ese malentendido marcaría el comienzo del fin. La tensión acumulada en Tenochtitlán terminó por estallar cuando la presencia española dejó de ser tolerable. Mientras Cortés se ausentó temporalmente para enfrentarse a una expedición enviada desde Cuba para detenerlo, sus hombres quedaron en una ciudad cada vez más hostil. Un episodio de violencia descontrolada durante una festividad religiosa rompió definitivamente cualquier posibilidad de convivencia. La población mexica se alzó en armas y los españoles pasaron, de un día para otro, de huéspedes incómodos a enemigos atrapados. Cuando Hernán Cortés regresó, la situación era insostenible. Moctezuma había perdido toda autoridad y murió poco después en circunstancias confusas, símbolo del colapso político que atravesaba el imperio. Los españoles intentaron resistir, pero pronto comprendieron que permanecer en la ciudad significaba una derrota segura. La huida nocturna que siguió fue caótica y sangrienta. Muchos hombres murieron ahogados o abatidos en las calzadas, y el mito de la invencibilidad española quedó definitivamente roto. Lejos de significar el final de la expedición, aquella derrota marcó un punto de inflexión. Cortés y los supervivientes se refugiaron entre sus aliados indígenas, especialmente los tlaxcaltecas, enemigos tradicionales de los mexicas. Allí reorganizó sus fuerzas, reforzó alianzas y comprendió algo esencial: la guerra ya no sería una incursión rápida, sino un conflicto largo y total. No se trataba solo de derrotar a una ciudad, sino de desmantelar un sistema de poder. A partir de ese momento, la conquista se apoyó decisivamente en miles de guerreros indígenas que veían en los españoles una oportunidad para liberarse del dominio mexica. Al mismo tiempo, una epidemia de viruela comenzó a extenderse por el Valle de México, debilitando gravemente a la población de Tenochtitlán. La enfermedad, desconocida hasta entonces en la región, tuvo un impacto devastador y alteró por completo el equilibrio demográfico. El asedio final fue metódico y brutal. Cortés mandó construir embarcaciones para controlar el lago y cortó los suministros que alimentaban la ciudad. Día tras día, Tenochtitlán fue quedando aislada, exhausta y hambrienta. No fue una victoria rápida ni limpia, sino una guerra de desgaste en la que el sufrimiento civil fue enorme. La ciudad que había asombrado a los europeos se convertía ahora en un campo de batalla. El final se acercaba, y con él, el colapso de un imperio que jamás había sido derrotado hasta entonces. La caída de Tenochtitlán en agosto de 1521 no fue un instante épico ni una escena gloriosa, sino el desenlace lento y devastador de meses de asedio, hambre y enfermedad. Cuando la resistencia finalmente se derrumbó, la ciudad estaba exhausta. Sus templos habían sido destruidos, sus calzadas cortadas y su población diezmada. El último Tlatoani, Cuauhtémoc, fue capturado mientras intentaba huir por el lago. Con él, caía no solo una ciudad,
sino el núcleo político y simbólico del Imperio Mexica. Es importante entender que la derrota no se explica por una supuesta superioridad absoluta de los españoles. La caída de Tenochtitlán fue el resultado de varios factores combinados: la fragmentación política del mundo mesoamericano, la participación decisiva de miles de aliados indígenas, el impacto devastador de las epidemias y una guerra de desgaste prolongada. Los españoles fueron un catalizador, no una fuerza aislada capaz de destruir por sí sola un imperio de millones de habitantes. Tras la conquista, el paisaje humano y político de la región cambió de forma irreversible. Sobre las ruinas de Tenochtitlán comenzó a levantarse la Ciudad de México, capital del nuevo virreinato de Nueva España. Se impuso un nuevo orden político, jurídico y religioso, pero también se produjo una profunda mezcla cultural. Lenguas, costumbres, creencias y poblaciones se entrelazaron dando lugar a una sociedad mestiza, compleja y contradictoria. Para los pueblos indígenas, la conquista no supuso una ruptura inmediata y homogénea, sino una transición compleja. Algunas élites locales conservaron posiciones de poder durante décadas y muchas estructuras sociales se adaptaron al nuevo marco político. Los antiguos aliados de Cortés comprobaron pronto que el equilibrio de fuerzas había cambiado, y que el orden surgido tras la caída del Imperio Mexica no respondía exactamente a las expectativas iniciales de ninguno de los actores implicados. El nuevo sistema se fue construyendo de manera gradual, entre pactos, tensiones y reajustes constantes. La caída de Tenochtitlán no puede entenderse como una lucha moral entre buenos y malos, ni como un relato simple de vencedores y vencidos. Fue el resultado de un choque entre dos mundos complejos, con decisiones estratégicas, errores de cálculo y circunstancias excepcionales. Analizarla con rigor implica dejar de lado los mitos, tanto los heroicos como los condenatorios, y asumir que aquel acontecimiento fue un punto de inflexión histórico, cuyas consecuencias transformaron profundamente a todos los pueblos implicados. Porque en aquel lago, en 1521, no terminó solo un imperio, comenzó la Edad Moderna global.